Bien, en esta oportunidad vamos a dar el resumen de la obra Pedro Páramo por el autor Juan Rulfo. Esta obra es muy bonita, llamativa y sobre todo no es una novela que comienza cuando Juan Preciado viaja a Comala en busca de su padre, llamado Pedro Páramo. Entonces Juan le prometió a su madre en su lecho de muerte que iría a verlo. Ella, ella le había pedido que exigiera todo lo que le debía, ya que él no había estado presente durante su vida cuando fue niño, ¿no? Quiere decir que su mamá le dijo como que se vengara de su padre. Juan no pensaba ir a cumplir su promesa, pero en un momento él se llena de esperanza sobre su padre y decide ir al lugar llamado Comala. Entonces, Juan Preciado va camino a Comala, hace mucho calor y va por un camino de montaña que sube y baja. Entonces, en el transcurso del camino, él encuentra un arriero que hace que le guía, ¿no? El camino. Y cuando ya están cerca de Comala, comienza a recordar las cosas que su madre le contaba acerca de ese pueblo, pues, ¿no? Entonces el arriero le pregunta que para qué está yendo, ¿no? Y Juan le responde que va a ver a su padre. Entonces el arriero quien le acompañaba le dice que seguramente se alegraría de verlo, ya que hace mucho tiempo que nadie viene a visitarla, ¿no? De visita a su padre, pues. Luego le pregunta el nombre de su padre y entonces el arriero al escuchar la respuesta se queda un poco sorprendido. Entonces él le dice que también es hijo de Pedro Páramo. Entonces le pregunta si conoce el arriero, le define como un rencor que se lo tuvo, ¿no? Juan lleva del retrato de su madre en la bolsa de su camisa, con la intención de mostrárselo a su padre para que vea si es que lo reconoce. Entonces el arriero pues le muestra desde dónde están y hasta dónde se extiende una media luna la hacienda de los Páramo. Cuando Juan pregunta dónde están los habitantes del pueblo, el arriero cuenta que allí no vive nadie. Entonces Juan le pregunta por Pedro Páramo y el arriero le responde que Pedro Páramo ya murió hace unos años. Juan Preciado entonces del transcurso del camino llega a Comala, le llama la atención el silencio del pueblo. Hay un lugar llamado Sayula, es el lugar de donde él proviene. A esa hora en la tarde las calles están llenas de niños jugando, también hay palomas, ¿no? En Comala, entonces, Juan Páramo solo escucha sus pasos de él mismo, secos, ¿no? Las casas están vacías, lleno de animalitos llamados yuyos, y de repente ve pasar a una mujer que aparece rápidamente. Al momento vuelve a aparecer y Juan le pregunta por la casa de la señora Eudubiges. La señora le indica la dirección. Luego Juan se siente que el pueblo vive antes solo escuchando silencio porque no estaba acostumbrado a él, pero allí está lleno de voces. Sigue caminando y llega a la casa de doña Eduvigues, ¿no? Toca la puerta, pero su mamá se sacude entonces la mano con aire, como si la puerta hubiera desaparecido. Una mujer le dice que pasara y entonces entra a la casa. Es el momento previo entonces que de la llegada de Juan Páramo y el arriero a Comala, ¿no? Se despiden ya que el arriero sigue el camino hasta su casa, más allá del pueblo. Juan se queda allí, pero antes le consulta al arriero que dónde podía alojarse. Él le sugiere que preguntara por la señora Eubiges. Esto, o sea, la obra lo cuenta en tiempo presente, luego en tiempo pasado y así. Entonces, doña Eubiges hace pasar a Juan a su casa. Van caminando por una serie de habitaciones oscuras, al parecer vacías, pero a medida que Juan se va acostumbrando a la oscuridad ve bultos por todos lados, es como que ve fantasmas. Entonces la señora le explica, ¿no? Que esas son las pertenencias de las personas que se fueron y se las dejaron allí. Le pregunta a Juan si él es hijo de Doloritas. Él le responde afirmativamente y ella le dice que su madre ya lo había avisado que él vendría precisamente ese día a buscarlo. Llegan a un cuarto vacío, sin cama ni siquiera. Entonces Eubigues, la señora, le dice que al día siguiente colocará la cama, que no tuvo tiempo de acomodarla porque le avisaron con poca anticipación de su llegada. Entonces él le dice que su madre murió y ella responde seguramente es por eso que su voz se le oía tan débil. Es como que hablaba pues de muerto.
Ella le cuenta que había hecho la promesa de morir juntas porque eran muy cercanas de jóvenes y que él debió haber sido su hijo. Entonces Juan piensa que la señora está loca, pero se deja llevar. Está cansado y Biggs le ofrece algo de comer y él responde que iría más tarde. Entonces, él ese día justo llueve. Una señora le pregunta a su hijo por qué tarda tanto en bañarse. Entonces, mientras el niño está pensando en Susana, una niña de que está enamorado, recuerda cómo jugaban en las lomas verdes y volaban papelotes. El niño va con la abuela y entonces ella le manda a limpiar el molino. Él le dice que está roto y que deberían comprar un nuevo. La abuela está de acuerdo, pero le dice que han quedado sin ningún sol. Lo manda a pedirle fiado a la tienda que pagarán en las cosechas. También solicita un cernidor y una podadera, dos máquinas para trabajar la tierra, ¿no? Al salir su madre le pide que trajera tafeta negra también. Si entonces, si hace de noche y vuelve a llover, el niño sigue pensando en Susana. En la casa dos mujeres están rezando el rosario. La madre le pregunta que por qué no está rezando el novenario de la muerte de su abuelo. El niño dice que está triste y que de vuelta pagará y que de vuelta debe pagar la vela. Luego, entonces, eh, hay un niño llamado Pedro Páramo. Entonces, él sigue pensando en Susana, en su amada. Entiende que nunca volverá a Comala ya que odia el pueblo. Su abuelo le encuentra y le pregunta qué está haciendo. Él le dice que está pensando en el niño Rogelio mientras cuida el telégrafo. Está amargado ya que Rogelio no paga nada. La abuela le responde que él es todavía un aprendiz y debe resignarse a estos tratos, que está en posición de ser el jefe. El niño responde con bronca que él no está para resignarse. La abuela le dice que no irá con esa actitud, ¿no? Y ya como estábamos hablando de Pedro Páramo, entonces en una mañana está durmiendo, ¿no? Cuando escucha la voz que le dice, despiértate. Una persona le saca de la cobija y luego huye un llanto. Se levanta ya que su madre le pregunta qué sucede y ella le responde que su padre ha muerto. Pedro le pregunta, ¿y quién lo mató a mi madre? Es un funeral de Miguel Páramo, lo celebra la padre Rentaria, el cura del pueblo, quien no quiere darle bendición a Miguel. Acude, pues fue entonces, aduce que fue un mal hombre que no debería entrar en el reino de los cielos. Luego que termina la ceremonia, Pedro Páramo se acerca al padre, sabe que este odia a Miguel ya que, según rumores, mató a su hermano y también violó a su sobrina. El padre le cuenta a su sobrina Ana que le interrogaron a Manuel, a Manuel Páramo, le pregunta si ella está segura de que fue quien la violó. Entonces ella le dice que no vio la cara del violador, pero que él mismo le dijo su nombre. Agrega que entonces el violador fue a pedirle perdón a la muerte de su padre y luego se aprovechó, pues, no, de Ana. Entonces Ana dice seguramente que está en el infierno porque a ella se le ha pedido a los santos. El padre le dice que debe estar tan segura, ya que mucha gente rezando por su alma también. Lo que no le dice es que también le ha dado el perdón divino. Entonces, en esa noche donde se celebra el entierro de Miguel Páramo, la gente del pueblo está volviendo del panteón. Se corre el rumor de que el caballo de Miguel sigue galopeando enloquecido. Y también comentan que ha visto a Miguel tocando las ventanas de las mujeres en Contla, incluso después de muerto. Uno de los hombres piensa que Pedro Páramo encontrará a Miguel traficando mujeres todavía. Lo mandaría de nuevo al cementerio para que lo deje el negocio a él. Hay una hay una lluvia de estrellas fugaces. Bromean diciendo que el cielo está festejando por la llegada de Miguelito. Se ríen, pues no, y siguen caminando y se disuelven con sombras. Esa noche, el padre entonces Rentaría no puede conciliar el sueño. Siente la culpa de haber actuado en contra de sus ideas y beneficiarle el poder y el dinero
de Pedro Páramo. Piensa que en el sentido de tener que obrar correctamente durante la vida, en el último momento se puede comprar la salvación. Recuerda a la hermana de Eubigues, María, que vino a pedirle por ella luego que Eubigues se suicidara, ¿no? María le contó de que su hermana había sido buena y narró todo lo que hizo para complacer a los demás. Entonces el padre pues responde que por más devota que haya sido, había obrado contra Dios en el último momento de su vida. Agregó que quizás podría conseguir la salvación de su hermana haciendo una misa no gregoriana para que así pueda perdonar sus pecados, pero eso le costaba mucho dinero a María, ¿no? Entonces, Eubigues y Juan están hablando y de repente ella se levanta y se va. Juan piensa que estará por volver, pero cuando no regresa a la sala, él también se va hacia su cuarto. Duerme encortado. En un momento escucha el grito desastrador de un hombre. Se despierta y no ve a nadie. La casa está en silencio. De repente abren la puerta. Juan pregunta si es la señora Eubigues. Una mujer responde que su nombre es Damiana. Damiana, y que le quiere invitar a su casa, donde tendría un lugar donde morir. Juan recuerda el nombre de Diamana Cisneros. Su madre le habló de ella. La mujer trabajaba en la media luna y cuando él nació la cuidó, ¿no? Juan le pregunta a Damiana si escuchó los gritos y ella responde que debe ser un eco que quedó encerrado, pues en esa misma habitación mataron a Toribio Aldrete. Desde un momento el cuarto estuvo cerrado y era imposible de entrar. Entonces, eh, ay, ya pues, entonces luego, ay, entonces luego, Juan Preciado y, y Danamia Cisneros caminan por las calles de Comala, mientras mientras Damiana le cuenta sobre las voces que escucha en el pueblo. Una vez ella, bajo la media luna, porque escuchó el rumor de una fiesta durante varios días, cuando descendió al pueblo, la calle estaban completamente vacías. También encontró una vez a su hermana Sixtina, que murió cuando Damiana tenía 12 años. Juan le pregunta si ella habló con su madre y ella responde que no y le pregunta cómo está ella. Él responde que está muerta y no logra entender cómo Damiana la encontró si no habló previamente con su madre. Juan le pregunta a Damiana si ella está muerta y de repente se encuentra solo escuchando el eco de su propia voz. Juan entonces ve cruzar la calle y lo llama. Le responde su propia voz. Escucha a unas mujeres hablando sobre un tal Filoteo, el hombre que le consigue mujeres a Pedro Páramo. Dicen que no quieren tener nada que ver con él y siguen caminando para que no les vea. Dos hombres están conversando sobre una deuda. Uno dice al otro que cancelará con la cosecha de maíz. El otro responde que está trabajando en el terreno ajeno, pues se dice que esas tierras ahora pertenecen entonces Pedro, a Pedro Páramo, ¿no? Entonces Juan Preciado sigue corriendo las calles de Comala durante la noche. Recuerda las palabras de su madre cuando le contaba cómo era el pueblo cuando era pequeño. Juan piensa volver a su lugar natal, que es Sayula, pero de repente siente que alguien le toca los hombros y le pregunta qué está haciendo allí. Él responde que vino a buscar a su padre. La persona lo invita a entrar a su casa completamente complacida, ¿no? Al dentro hay un hombre y una mujer desnudos. Juan le pregunta si están muertos y ellos responden con evasivas. Lo invitan a Juan a dormir en la casa y él acepta. El hombre y la mujer hablan sobre Juan Preciado mientras él duerme, pero él les escucha como un poco entre sueños, ¿no? La mujer nota que Juan se mueve mucho y se revuelca y tirita. Entonces, Juan Preciado sigue en la casa de los hermanos incestuosos, ¿no? El hombre y la mujer salieron. Mientras están afuera, una mujer vieja entra a su cuarto desde la calle. Saca de abajo de la cama una petaca y mira detenidamente, toma una sábana y sale del cuarto en punta de pie. Juan se queda duro mientras tanto como intentando pasar por despercibido, ¿no?
Juan recuerda las cosas que le sucedieron en Comala. Nota que la mujer está durmiendo al lado de él, o se hace la dormida al menos. La habitación donde está sucia y el colchón huele a orina. Juan se sienta en Comala y pregunta a Dorotea por su hermano. Él le responde que se ha ido y que quizá no vuelva. Con muchas otras personas que se fueron alejando y finalmente no volvieron más. Ella le ofrece una tortilla y un trozo de cecina para comer y le cuenta que se las cambió su hermana, la mujer que Juan vio entrar antes, por unas sábanas limpias. Entonces Juan le dice a Dorotea que dormirá en el suelo y que la cama es tan dura como el piso. Dorotea entonces lo invita a dormir con ella y cuidarla, y que su hermano Dones no volverá. Juan despierta en la mitad de la noche a causa del calor. Sale a la calle a tomar aire fresco, pero se siente un poco asfixiado. Intenta volver a respirar aire que va saliendo de su boca hasta que finalmente el aire sale de su cuerpo para siempre. Entonces, Donis y Dorotea entran a Juan. Entonces, sí. Doris y Dorotea encuentran a Juan muerto en la plaza. Arrastran su cuerpo ya endurecido hasta la sombra del portal y lo entierran. El cadáver de Juan le encuentra a Dorotea, que lo mataron los murmullos. Aquella noche que salió de la casa de Dorotea fue hacia la plaza, guiado por el bullecillo de la gente. Al llegar a la plaza vio que no había nadie, aunque seguía oyendo las voces bien claras con el ruido de una mechedumbre, ¿no? Ruega a Dios por nosotros, dice él siempre. Dorotea dice que no debería irse ido a Comola a buscar a su padre. Le cuenta que a ella también le ilusionaron encontrar a un familiar, pero nunca le encontró. Eh, entonces, ya más después, cuando también Juan Preciado escucha la voz de una mujer hablando de la muerte de su madre, que es Dorotea. Le cuenta que se trata de Susana San Juan, la última esposa de Pedro Páramo. Está enterrada cerca de ellos, en una sepultura grande, y se dice que está o estaba loca. Dorotea recuerda que Susana nació al pueblo y luego se fue su madre. Siempre estuvo muy enferma y murió de tísisis. Luego escucha la voz de un hombre al que Pedro Páramo hirió en una boda como venganza por el asesinato de su padre. Entonces el Fulgor Sedano, que es otro personaje, informa a Pedro Páramo que Bartolomé San Juan está de vuelta en el pueblo, que no sabe por qué, pero que vino con una mujer. Entonces, Pedro reflexiona sobre la vuelta de Susana a San Juan, a quien esperó por 30 años. Durante ese tiempo intentó convencer a su padre para que volviera, ofreciéndole trabajo y dinero, pero él nunca contestó sus cartas. Pedro elabora un plan para quedarse con Susana y alejarse de las influencias de su padre. Lo manda a trabajar a las minas de Andrómeda y le ordena el Fulgor que se deshaga de él de alguna manera, haciéndole parecer en un accidente laboral. Los indios bajan al pueblo desde Apango para vender sus productos. Justina va al pueblo a pasar por la iglesia y compra un ramito de romero en uno de los puestos. Luego vuelve hacia la media luna, entra a las habitaciones y Susana se pone el romero sobre la repisa, ¿no? Susana se despierta a medianoche y levanta de la cama, siente la presencia y la pregunta si es Bartolomé. Luego escucha relinchar la puerta como si alguien entrara y saliera. Se vuelve a dormir y al día siguiente entonces Justina, pues su padre ha muerto, le dice. Susana recuerda la anécdota cuando era niña. Su padre bajó una cuerda en un pozo de petróleo para buscar algo. Ella encuentra el cadáver de una persona, le va a entregar hueso por hueso a su padre, quien le pide que busque algo más acerca del cuerpo, dinero o ruedas de oro. En ese momento se alarga a reír. Justina llega llorando sentada a lo suyo. Susana se vuelve a sentir que le parece su padre en sueños, o escucha la voz de su padre. No entiende para qué sigue apareciendo el padre, ¿no? Entonces Susana y San Juan conversa con Justina sobre los pecados y la coexistencia del cielo y el infierno. Susana queda dormida y Justina sale de la habitación. En ese momento se cruzan con Pedro, que estaba por entrar a ver a su esposa. Él le pregunta a Justina cómo está Susana y él responde que está mal, que ella está perdida y que no puede hacer nada por ella, pero Pedro Páramo entonces le pregunta si el padre rentaría para verla. Justina le dice que él confesó el día anterior y que tendría que ir ese día a darle la comunión. Pero entra en la habitación y ve a Susana dormida
y convulsionando. Intenta hablarle, pero ella no despierta. Al rato llega al padre, sí, el padre Rentaría y le da la comunión. Dos mujeres viejas entonces conversan con el pueblo, doña Fausta y doña Ángeles. Una de ellas supone que algo malo está pasando a la media luna porque se apagó la luz de una ventana de la casa que siempre estaba prendida. Deducen que algo está pasando a Susana porque llegan a la casa de un doctor que va con mucha prisa. Una piada de Pedro Páramo por la otra no siente lo mismo. Dice que Pedro Páramo se merece, no eso y mucho más. A una le ocurre avisar al padre para que la pobre Susana no muera sin confesión, pero la otra no quiere, pues, ¿no? El padre le da la extraumación a Susana, ella no colabora mucho y le pide al padre y luego Justina que dejaran sola. Susana dice que va a morir y que prefiere hacerlo tranquila y solo recordando los buenos momentos que pasaron juntos con su amado Florencio. Eh, También es así donde más después, Pedro no logra superar la muerte de Susana, recuerda el momento en que murió y que ruega que regrese con él. En algún sentido, Pedro siente que su propia muerte está próxima. También, ya luego del fallecimiento de Damiana, Pedro siente que su propia muerte cada vez está más cerca. Piensa que todos se fueron y que desea ser el próximo. En un momento intenta sentarse a su silla, cae de costado y queda allí, sin poder levantarse durante todo el día. Luego siente la mano de Damiana en su hombro, quien le ofrece traerle el almuerzo. Pedro le dice que ya se va para allá. Se apoya en los brazos de Damiana y hace el intento a caminar, pero se mueve de un golpe contra la tierra y supuestamente muere. Es así entonces donde esta obra supuestamente no Pedro Páramo dice pues que o sea, es como que las almas mueren, habla sobre un tiempo presente y un tiempo pasado, ¿no? Y acá los temas que más se hablan de esta obra, pues no es de la muerte, la familia de relación entre padre e hijos, porque supuestamente en el pueblo Comala eran toditos los hijos de Pedro Páramo, habla del presente y del pasado, habla sobre la vida rural, el poder y la violencia que tenían, ¿no? Los recuerdos, la religión. Y es así de estos temas lo que habla en esta obra. Eh, También hay una parte donde nos puede, ¿no? La lista, por ejemplo, de los personajes, habla de varios personajes, pero no le he mencionado a todos. Pero espero que me hayan entendido. Gracias.